Hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue, creo que cada 3 meses, y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de inmediato a entregar los recursos a los estados. Sí, van a empezar ya a entregarse los fondos. ¿Que no lo expliques? También tiene que ver con los ahorros. Sin duda. El Fonden, que está ahora a revisión junto con otros fideicomisos en Cámara de Diputados y que respetamos mucho la atribución que tiene el Legislativo, nació en 1995 en una condición muy particular. México estaba en una crisis importante, 2 huracanes estaban sobre el sureste, Opal y Roxana. Hubo grandes daños, se paró la producción petrolera y lo que hace, ya había nacido el Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto, en 86, en 95, al ver esas condiciones y al ver que las emergencias hasta ese momento se atendían con reasignaciones presupuestales, es decir, venía el huracán, se tomaba recurso de una secretaría para atender la emergencia, al ver que se necesitaba un instrumento financiero que pudiera ser multianual, porque si se cae un puente, por ejemplo, en diciembre, pues no podemos terminarlo en los días de diciembre, sino necesita tiempo para concluir la obra. Se genera este instrumento financiero justamente como un amortiguador que pudiera tener, como no había ni reglas ni presupuesto definido, bueno, pues que pudiera tener reglas y presupuesto definido para estar listos para atender la emergencia o el desastre, como una familia que previsora planea un recurso para las emergencias que pudieran existir. Independientemente de lo que suceda, para el Gobierno de México es una prioridad la atención, y para este gobierno en particular, la atención de las emergencias y los desastres. Habrá el presupuesto suficiente para hacerlo. Pero muy importante lo que dice el presidente acerca del manejo disciplinado, escrupuloso de este fondo. Si puede ir adelante. Adelante, hay una gráfica. Esta es una gráfica muy importante. Las declaratorias de emergencia y de desastre. Las reglas que tiene este instrumento es que para poder utilizar el recurso tiene que haber una declaratoria de emergencia o de desastre. Esa declaratoria podría firmarla la de emergencia el coordinador por su juicio propio. En este caso, todas las declaratorias 2019 y 2020 que han existido han sido corroboradas por un tercero, las de la lluvia por la Conagua, las del fuego por CONAFOR. Cada una tiene la validación de un tercero, y si no hay una validación de un tercero, la Coordinación Nacional de Protección Civil no otorga esa declaratoria. Esto quiere decir que fuimos disciplinados y solamente declaramos en emergencia y o desastre aquel territorio que realmente lo ameritaba, con el visto bueno del equipo técnico, que eso es lo más importante. La siguiente, por favor. Bueno, puede regresar un segundo. 77 declaratorias en 2019 versus 157 declaratorias en 2018. No hubo ninguna extraordinaria, no hubo ninguna firmada por el coordinador por su propia cuenta, vamos a decir. La siguiente. Y esto es algo muy importante. El ser escrupuloso y disciplinado en el uso de los recursos permite que Fonden haya reportado el gasto más bajo en los últimos 13 años, que fueron un máximo de 4,750 millones de pesos en esas cerca de 70 declaratorias. La mayor parte tiene que ver con desastre, la mayor parte de desastre con la temporada de ciclones tropicales y lluvias, y este es un ejemplo del manejo adecuado del instrumento. Los instrumentos pueden perfeccionarse, es muy bueno tenerlos sujetos a revisión, pero el instrumento no es corrupto. El que puede hacer un mal uso del instrumento es el servidor público, y por eso nos hemos preocupado por observar al detalle la regla y ser muy disciplinados en la utilización del Fonden. ¿Sería cuánto, presidente?